Un delegate o delegado en el lenguaje de C Sharp es similar a un puntero, pues sirve para referenciar funciones o métodos en lugar de datos. Es útil porque nos servirá, por ejemplo, para pasar procesos como parámetros en funciones. Un delegate es un tipo de dato, por lo cual primero deberá ser declarado, posteriormente instanciado para finalmente ser utilizado. Ok, para declarar un delegate, lo primero que tenemos que hacer es tener un proyecto. En este caso estoy usando uno de tipo consola. Y en la clase, aquí, tengo que primero declarar el delegate. Ok, un delegate se declara mediante la palabra reservada delegate. Posteriormente, el tipo de dato de retorno, en este caso, para el ejemplo voy a poner un void. Luego el nombre del delegado del tipo, con el cual vamos a instanciarlo, operación, en este caso. Y finalmente la lista de argumentos o parámetros que deseemos, los que queramos. Por ejemplo, número uno y número 2. Muy bien. Recordemos que esto de acá es solamente la declaración del delegate, por lo cual aún no lo podemos utilizar. Ahora, para verdaderamente utilizarlo, debemos pensar en operación como una clase nueva que hemos declarado y se crea un puntero o una variable de este tipo se declara de la misma manera que una clase común y corriente. Por ejemplo, escribimos operación, el nombre del delegado, por ejemplo, suma, y finalmente la lista de igual a new, posteriormente de nuevo el tipo de dato y entre paréntesis la lista de argumentos, o no, entre paréntesis va la función a la que va a apuntar este delegate. Ok, vamos a dejar esto por acá en un lado y ahora vamos a inventarnos una función cualquiera a la cual llamaremos función suma. ¿De acuerdo? Esta función va a ser una función de la clase programa, por lo tanto lo vamos a declarar acá. Se va a llamar static void suma int a, int b. Ok, me falta el public int b. Listo. Y ahora vamos a desarrollarla. Vamos a hacer un console.writeLine la suma de a más b es igual es y el término número 0 que lo vamos a poner por acá. Listo. A ver. Ok, ahora vamos a guardar esta función en este delegate, colocando su nombre, solamente su nombre, entre los paréntesis. Suma. Para utilizar una función anteriormente nosotros estamos acostumbrados a llamarla de esta manera, con los dos paréntesis. Sin embargo, para referenciarla solamente necesitamos el nombre de la función. ¿De acuerdo? Para declarar un delegate no solamente tenemos esta forma, también lo podemos reducir de esta manera, colocándole igual a la función, igualándolo a la función, guardando la función en este delegate de tipo operación. Ok, y finalmente, para llamar a este delegado, escribimos el nombre suma y utilizamos su método invocar. Y entre los paréntesis les damos los números. En este caso le vamos a dar los números 5 y 7. Y si ejecutamos, nos va a salir que la suma... Ah, falta pausar la consola. Console.read. Ahí está. La suma de A y B es 12. ¿De acuerdo? Estamos utilizando esta variable como si fuera una clase del tipo operación que tiene un método invoke cuya valor o propósito es suma.
¿ok? Sin embargo, esta no es la única manera de llamarlo. También lo podemos llamar de esta manera, eliminando el invoke y solamente colocando suma, el nombre del delegate y los parámetros requeridos. Ok, sin embargo, esto es demasiado trabajo para declarar solamente un tipo de delegado. ¿Ok? Por lo tanto, verán, tenemos la declaración del tipo, luego la instanciación, e incluso tenemos acá toda una función con nombre, y esta parte quiero resaltarla, que finalmente le asignamos al delegado. Pero ¿qué pasaría si nosotros no queremos asignar al delegado una función ya existente, si no quisiéramos crearle su propia función? ¿De acuerdo? Para esto existen los métodos anónimos. ¿Anónimos por qué? Porque no tienen nombre. ¿De acuerdo? Para declarar un método anónimo, lo que necesitamos es, a ver, primero tener esta función. ¿Ok? La vamos a transformar para convertirla en un método anónimo. Primero vamos a poner todo esto en una línea para que sea mejor. Luego vamos a borrarle el nombre, el tipo de dato, la accesibilidad y esta palabra clave static. Y solo nos vamos a quedar con los argumentos. ¿Ves? Una función anónima sin nombre. Y vamos a llevar todo esto al delegate. Acá. Muy bien. Pero nos marca un error porque nos falta acá adelante la palabra clave delegate. Y ahí ya tenemos declarado una función anónima, la cual va a ser apuntada por el delegate, la cual podemos utilizar de este modo. Si lo ejecuto, veremos que es exactamente lo mismo. Ocupamos un poco menos de espacio. Ahora, incluso lo vamos a poder reducir más. De esta manera, miren. Ahora existen un tipo de expresiones especiales, las expresiones lambda, ¿ok? Y provienen casi de los métodos anónimos. Para crear una expresión lambda, solo tenemos que eliminar esta palabra de clave delegate y entre los argumentos y el desarrollo del método colocamos el operador lambda, que es un igual seguido por un símbolo mayor que, como una flechita. Y aquí ya tenemos una expresión lambda. El uso de expresiones lambda nos va a permitir reducir aún más el tamaño de esta expresión. ¿De acuerdo? De esta manera, miren. En las expresiones lambda podemos obviar el tipo de dato si es que se puede inferir del proceso. Por ejemplo, aquí estamos sumando las variables A y B. Ok, ¿qué tipo de datos se pueden sumar? Los números y los strings, por ejemplo. Los strings se pueden concatenar. Así que si en este caso eliminamos el tipo de dato A y el tipo de dato B, el compilador inferirá del proceso qué tipo de datos es A y B. Y lo podemos probar de esta manera y funcionará perfectamente. Sin embargo, todavía se requieren, ¿no?, dos líneas para utilizar un delegate. La declaración acá y la instanciación acá. Podemos reducir esto un poco más. ¿De acuerdo? Existe algo llamado los delegates genéricos. Muy bien, son unos tipos de datos ya predeterminados por el sistema o por el lenguaje C# que nos permitirá obviar esto de acá. ¿Cómo funciona esto? Son plantillas, ¿ok? Y las que vamos a ver en este momento son dos: la plantilla action y la plantilla function. Vamos a empezar por la action, que es la más simple. Utilizamos la palabra reservada action seguido, o bueno, la clase action seguido de los signos mayor y menor. Y lo vamos a utilizar de la misma manera. Vamos a colocar aquí los argumentos que toma, solo el tipo de dato de argumento. En este caso, si queremos transformar este delegate en su homólogo de función predeterminada, lo que haríamos es en los atributos declarar dos variables int. ¿Ok? El action es un delegate con un tipo de retorno void, o sea, vacío. No va a tener ningún dato de retorno. Si es que queremos que tenga algún dato de retorno, hay otros templates. Esto se llama templates. El action es una plantilla que tendrán esa funcionalidad de tener valor de retorno. Ok, entonces colocamos el tipo de dato y sus parámetros, luego el nombre y luego una expresión lambda.
Ya no necesitamos esto y ya no necesitamos esto, lo vamos a comentar. Y ahora tenemos un delegate del tipo action, cuyos valores de entrada son dos enteros, cuyo su valor de salida es nulo, y va a ejecutarse con esta línea de acá, de la misma manera que hemos venido trabajando hasta el momento. Muy bien, ahora supongamos que queremos que esta función tenga un tipo de dato de retorno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a probar con la plantilla func, ¿de acuerdo? Se utiliza de manera similar a action, es casi lo mismo. La única diferencia es que vamos a poder determinar el tipo de valor de retorno, ¿de acuerdo? Supongamos que tenemos un número o una función, un delegate, que va a aceptar dos parámetros, un double y un flotante, solo por poner dos tipos de datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, estos son los dos tipos de dato de entrada, los parámetros. Ahora, para especificar el tipo de salida, debemos ponerlo al final de toda la lista de argumentos que queramos. Aquí nos aparece in adentro, int1, int2 y el último es el out result. Y acá podemos irlo aumentando la cantidad de parámetros que queramos y el final, el último, siempre va a ser el tipo de salida. Tenemos hasta 16 parámetros. En Action es igual, tenemos hasta 16 parámetros. Ok, supongamos que sus parámetros sean uno de tipo doble y uno de tipo float. Y finalmente, su tipo de salida vamos a hacer int. Y se utiliza de la misma manera. Casi vamos a copiar esto de acá. Es más, vamos a comentar esto de acá. Y esto nos marca un error gravísimo, porque esta obtención lambda no tiene ningún tipo de retorno. Ok, vamos a hacer que nos retorne A y B. Return A y B. Ahora recordamos que A y B son de tipo float y de tipo doble, de tipo doble y de tipo float respectivamente, lo cual son compatibles entre sí para hacer operaciones, sin embargo no son compatibles con el tipo int, por lo tanto hay que convertirlo. Muy bien. Entonces acá a la hora de probarla voy a darle el 5,65 y acá el 7,78. Es tipo flotante. Y ahí nos debe salir la suma, un entero, porque se va a redondear. No nos está saliendo nada porque este valor lo está dejando en el aire. Ok, vamos a escribir un console.writeLine. Y acá estoy poniendo la suma estos puntos. Acá 0, coma, y el argumento que va a tomar va a ser este de acá. Ok, entonces acá nos va a imprimir la suma es y va a ser la operación de la suma de estos dos números. La suma es 13. 13, 7 más 5 es 12, más los decimales, sí. La suma es 13. Ok, hemos visto ahora cómo se puede utilizar unas funciones con tipos de dato de retorno con delegates genéricos. Muy bien, pero lo que hemos hecho hasta ahora no tiene mucho sentido, porque nada más estamos declarando un solo delegate para una sola aplicación o para una sola ejecución. Ahora hay que declarar una función que sea de tipo void operación, a la cual le demos un número 1, le vamos a dar un número 2 y le vamos a dar, ahora sí voy a quitarle el comentario a esto, le vamos a dar un delegate de tipo operación llamado OP, el cual va a contener el proceso que queramos hacer con estos dos números. Y finalmente, acá vamos a poner console.writeLine la operación es
Oh, no, nada más vamos a ejecutar operación. OP. Y le vamos a dar el número 1 y el número 2. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, voy a crear acá funciones del tipo operación, o mejor dicho, delegates del tipo operación, uno llamado suma, el cual lo vamos a igualar a la expresión lambda que teníamos acá. Y vamos a copiar esto y lo voy a pegar 4 veces. Uno se va a llamar suma, otro se va a llamar rest, otro división y otro multiplicación. Ok, y acá voy a hacer la suma, la resta, la división y la multiplicación de a más b, a menos b, a entre b y a por b. Ok, y acá es como si tuviera 5 o 4, mejor dicho, 4 variables del tipo operación. Vamos a borrar esto de acá. Y acá voy a ejecutar la función operación. Están con el mismo nombre. Hay que colocarle esto de... Ups, tengo el insert. Acción. Ok. Voy a utilizar la función acción. Debe ser public. Acción todavía no aparece. Static. Ok, ahora sí. Acción. El primer número que le voy a dar va a ser el 8. El segundo 4. Y le voy a dar la división suma. O bueno, la operación suma. Ok. Entonces el resultado de esto debe ser la suma de 8 y 4. Es, bueno, el resultado, ¿no? 12. Vamos a probar esto. Sí, la suma de A y B es 12. Pero, a ver, ahora ya no vamos a poner suma, vamos a poner resta. La resta de A, bueno, de A más B, no, de A menos B, de A entre B y de A por B. Ok, vamos a verlo de nuevo. La resta de A menos B es 4. Efectivamente, 8 menos 4 es 4. Ahora le vamos a pasar el parámetro de la división. A entre B es 2. Efectivamente, 8 entre 4 es 2. Y finalmente le voy a pasar la multiplicación, donde vemos que 8 por 4 efectivamente es 32. Muy bien, entonces hasta ahora hemos visto cómo pasar procesos mediante los delegate por referencia a una función. ¿De acuerdo? Ahora, acá vemos que hemos creado un tipo especial llamado operación. Sin embargo, podemos recibir acá una action o un func. Miren, vamos a descomentar esto de acá. Vamos a comentar esto. También vamos a comentar operación. Y vamos a crear varios action. 2, 3, 4. Ok. Y los vamos a llamar igual. División y multiplicación. Y acá también vamos a hacer el cambio. Menos entre y por. Acá también menos entre y por. La suma, la resta, la división y la multiplicación. Ok, acá tengo 4 delegates que han sido declarados mediante la plantilla action. Ahora, esta multiplicación, que es de tipo action, no la puedo meter acá porque es de tipo operación, bueno, el cual ya no existe. Ok, entonces, para recibir el dato es de la misma manera. Miren, el tipo de dato de este delegate es action int int. Por lo tanto, voy a reemplazar este como action int int y su nombre va a ser operación. Y se va a poder utilizar de la misma manera. No necesariamente debemos declarar un delegate o declarar el tipo de un delegate para poder utilizar una función. También lo podemos tener en base de argumentos o de
de casos específicos de templates, de plantillas. Y en relación a los delegados, eso ha sido todo. Existen otros tipos de plantillas como es una que retorna booleano llamada predicate, que básicamente es que su tipo de retorno es bool. Bueno, acá no es. Y se utiliza mayormente para hacer búsquedas, arreglos, en listas. Eso sería todo de legates y hasta la próxima.